voy a decir qué significa determinación. Yo sé que usted lo comprende a cierto nivel, pero cuando uno estudia el origen de las palabras, que eso se llama etimología, comienza uno a darse cuenta de un poco más amplio aquello que se quiere decir cuando se usan las palabras correctamente. Entonces, la palabra determinación proviene del latín determinatio, que significa límite o resultado final, y se forma del verbo determina, limitar o designar. Originalmente quiere decir poner límites o concluir, pero con el tiempo su significado evolucionó para referirse a la acción de tomar una resolución firme, o al valor y a la firmeza de una persona. Eso es determinación, que uno tiene en sí resuelto el llegar a un punto, el cumplir algo. Y la verdad es que nosotros los humanos tendemos mucho a prometer cosas, a hablar cosas, y después, viendo el proceso que se tiene que llevar, nos retractamos y decimos, es que no pensé que fuera tan difícil o tan complicado. Y entonces comenzamos a decir, mejor ya no, y de a poquito vamos bajándole de nivel, a modo de que ya después dices, ¿y qué pasó? Pues quién sabe, de repente ya no está. Las cosas cuando se van moviendo de a poquito, como que sin darse cuenta, se llega a un final grande. Se dice que había un pastor en una iglesia muy tradicional, muy cerrada en su mente. Si aquí estaba el púlpito, ahí se tenía que quedar el púlpito. Y el pastor le decía, es que hermano, no, como que yo no me acomodo, no, el púlpito va a ir. Y entonces el pastor pues se aguantaba. Cuando se fastidió el pastor, pidió su renuncia y llegó un nuevo pastor a esa iglesia. Y el nuevo pastor vio que no era tan cómodo el lugar donde estaba y no podía ver a gente, etc. Y entonces lo que empezó a hacer ese pastor fue moverlo tantito. Y nadie se dio cuenta. Y lo fue moviendo. Al punto que lo puso donde él quería y nadie se había dado cuenta. O más bien cuando se dieron cuenta, dicen, pues ya está allá. Y una vez llega el pastor que se había ido de renuncia, dice, ¿cómo le hiciste para que esos carambas de hermanos te dejaran mover el púlpito? Pues lo iba moviendo de a poquito, casi imperceptible. Y ya hubo un momento en que las personas que se dieron cuenta, yo ya tenía el púlpito donde quería. Eso quiere decir, hermano, que todas las acciones que hagamos, aún por muy pequeñas que sean los pasos o las acciones, vamos a ir avanzando, vamos a ir moviéndonos hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos estar. Entonces, ¿qué se necesita? Determinación. Diga conmigo nuevamente, determinación. Ahora, hay una frase dentro de los cristianos muy conocida que sí va implícito, pero que no es del todo correcto. Dice, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ya ve cómo si se lo sabe y no es texto bíblico. Hay uno parecido allá en Timoteo, 2 de Timoteo, donde habla que Dios es fiel, aun si nosotros fuéramos infieles. Y note cómo cambia la cosa. No es aunque seamos infieles, sino aún si fuéramos, es decir, que no tenemos por qué colgarnos de, pues somos infieles, Dios tiene que permanecer fiel. Claro que va a permanecer fiel porque Él no cambia su palabra, lo que Él ha dicho, eso se hace. Eso es un decreto, por eso cuando usted escucha a la gente, es que voy a decretar, que usted no decreta nada. No le hace caso ni su esposa, quiere decretarle al universo, hermano. Entonces, Dios es el que decreta y cuando Él habla, las cosas se cumplen. No hay nada más, no hay otra persona que pueda hacerlo. ¿Cómo lo podemos notar? Bueno,
en un reino, por ejemplo en España, y eso en los años anteriores, el rey decía algo y aunque no fuera bueno, se tenía que cumplir. Y la gente lo obedecía. Ejemplo, y en la Biblia, ¿no? Cuando David quedó como rey, manda a traer a una mujer. La mujer estaba casada y la manda a traer y le dice, tráiganme a esa mujer. Y se la lleva, estaba bien, ¿no? Pero el rey tenía que cumplirse la orden. Por lo tanto, los decretos solamente los da alguien que tiene autoridad en algo. Nosotros, más que decretar, podemos hablar, pero siempre es si Dios quiere, si Dios permite. Entonces, Dios es fiel y Dios permanece fiel a las palabras que Él ha dicho. Por eso si Él ha dicho que te va a bendecir, no lo dudes ni poquito. Aunque veas que dice, pero es que no veo esa bendición que dicen. Tanto se habla de bendición ahí en la iglesia y te miras tú y estoy bien amolado y miras al otro y lo ves igual o peor y dices, ¿cómo vamos a avanzar? Pero mientras tú permanezcas firme creyendo en el Señor, mira, dice la Biblia, en un de repente, entonces viene la bendición a tu vida. Y la gente va a decir, ¿cómo puede ser eso? Entonces cambiemos la idea. Dios es fiel aun si nosotros fuéramos infieles, no mientras nosotros seamos infieles. Es decir, que cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, no esperemos que Dios en su fidelidad siga dándonos esa bendición o esas, ¿cómo se le llama? Añadiduras. Queremos que nos añada bendición, pero no estamos cumpliendo ni siendo fieles con Él. Entonces, note a lo que Dios es fiel. Dios es fiel a lo que Él ha hablado. Y entonces cuando Él habla, dice, si tú haces esto, vas a recibir esto. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos cumpliendo con eso, Dios está siendo fiel a su palabra pero si no haces esto, lo más seguro es que te pase esto otro. Entonces Dios está siendo fiel a sus palabras, no a lo que nosotros creamos o queramos que Él sea fiel. No es a nuestra conveniencia, sino a lo que Dios ya ha hablado. Ahora, ¿cómo vamos a saber que Dios ha hablado? Hay que leer nuestra Biblia. Hay que leer lo que se dejó como palabra de Dios. Note esto, cuando alguien, me doy cuenta de esto, cuando alguien viene de otro estado, en su vehículo particular, todos traen placas de otro estado, y acá tenemos unos policías preciosos que los ven y los paran, aunque no sean tránsito. Y los paran y tú no puedes circular y les empiezan a decir. Y la gente, como no sabe lo que dice el reglamento, cuál es su derecho y cuál es su obligación, ya por el cuanto quiere. Y se lo baila alguien que no tenía la autoridad para detenerlo. Entonces lo mismo con la Biblia. Viene alguien y te comienza a decir algo y tú dices, ¿sí será o no será? Pero si tú leyeras la Biblia y creyeras lo que dice, no, pero Dios me ha dicho que yo soy su hijo. Dios me ha dicho que Dios me va a guardar mientras yo también esté cumpliendo con Él. Y entonces eso es lo que nos sucede, que no conocemos los beneficios y los derechos que tenemos en la Escritura. Dicen, hay 3 versiones, dicen que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Hay más de 6,000 promesas en la Biblia y otros encontraron más de 13,000 promesas en la Biblia. Y de todas ellas, si preguntáramos, incluso yo podría decir, yo creo que no cuento ni 100, pero porque no las aprendo, ¿verdad? Pero cuando lo lees en la Biblia dices, o sea que sí podemos ser bendecidos en esta área. Por eso estoy padeciendo aquí, porque me he comportado de esta manera. Y entonces comienza a hacerse realidad la palabra de Dios que ya está hablada. Entonces nos toca a nosotros determinarnos a cambiar las cosas.
sal. Entonces, a veces no hay capacidad de decir no a muchas cosas. A todo le decimos que sí. La semana pasada hablábamos que es importante que el ambiente influye. Entonces, según donde estés y con quien estés, va a haber presión de algo. Si estás en el gimnasio, vas a tener la presión de que nosotros te vean que no haces bien los ejercicios. ¿Ha visto aquellos que van al gimnasio y no saben usar el aparato y hacen todo bueno? Y uno dice, le encontró otra forma, le encontró otra forma de hacer el ejercicio que no era. Pues a veces así estamos. No hay capacidad de decir no. Y todo decimos que sí cuando nos mencionan a algo. Estamos en la bola de amigos, pues échate una cerveza. Y yo pudiera decir, bueno, pues que de malo tiene, ¿verdad? Pero el problema es cuando ni siquiera tampoco hay esa capacidad de decir no, porque cuando una, iba a decir algo que decía mi abuelita, pero suena muy feo, con una me prendo, con una me encarrero. Entonces, mejor no. No somos capaces de decir no a algo, no de presión de personas, pero de decidirte y definirte por esta vez sí voy a servir en la iglesia, esta vez sí voy a colaborar en algo, esta vez sí voy a cambiar mi actitud. Sí, amén. Aquel que no está batallando consigo mismo en decir, es que necesito cambiar esto. Otra vez me enojé y dije cosas que no tenía que decir, y no hay algo en ti que te diga, tienes que cambiar eso, hermano, vienes a un club a la iglesia. Pero cuando vienes y te dice el Señor, es que tú tienes que amar, tienes que cambiar. Y no puede ser que pasó otra semana y no cambiaste ninguna cosa. Más de una semana no, pasó otro mes y no cambiaste ninguna cosa. Eso no puede ser. Se supone que vamos a ir mejorando, no a una perfección. Gloria a Dios a aquellos que van muy adelantados, pero hay quienes no. Pero ciertamente tenemos que cambiar algo. La actitud. No voy a voltar a ver a nadie, pero podría decirle, cambie su cara, hermano. Sonríe. Necesitamos cambiar cosas, y cuando no hay en nosotros esa necesidad o ese sentimiento de decir, es que necesito cambiar esto en mi vida, todavía hay algo que tengo que cambiar y no he podido. Pero es que ¿qué pasa cuando comienza a fallar el auto? Si le sabes, le metes mano y lo arreglas, y está bien. Pero cuando ya va más allá de tu conocimiento o de tu herramienta o de lo que se necesite, tienes que ir con el que sabe. Y ya ellos, si no son de confianza, te dirán, las dos transmisiones están mal. Dos. Dije 2, 3 transmisiones están mal. Y te chamaquean. Pero cuando vas con el de confianza y te dice, es esto lo que tiene. Eso no era esto, sí. Pero también vas con otra situación. Yo llevé el carro por el clutch. Me dice, pero ya los bujes también están mal. Ya los cacahuates, yo no sabía que usaba cacahuates el carro. Dije, sí, ¿de cuál? ¿De marca? No, ¿de cuál? Cuando es corre más rápido, ¿qué hacemos? Y vas por una cosa y te salen otros detalles. Cuando llevas tu vida al taller del maestro, dijera Alex Campos. Entonces, ibas por una cosa, pero dices, no, también ya estás mal de este lado. Necesitas renovar esa madera, necesitas renovar aquel material que ya está mal. Y entonces comienza aquel maestro del rubro que tú quieras y te imagines a desarmar y a poner cosas nuevas. Dios pone cosas nuevas. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios que hoy todas esas situaciones que tienes personales, que tienes en tu matrimonio, que tienen tus hijos o que tienen tus papás, Dios es el que las puede arreglar. Amén.
estoy mal, sino decir, no, estoy bien, así soy, así nací, y no me parezco a nadie en la iglesia. Y entonces no quiere cambiar. Hermano, ahí no hay nada que hacer. Pero insisto, estás viniendo a un club a escuchar a un predicador, a escuchar algunas alabanzas, a de repente orar, pero no hay nada que te está transformando, es decir, no te estás encontrando con Cristo o con el Espíritu Santo. Porque cuando Pablo, aquel hombre que iba y perseguía a los cristianos, él siendo un judío y un fariseo, perseguía a los cristianos, cuando se encontró con Jesús, dice la Biblia que Pablo cayó. Algunos dicen que se cayó del caballo, la Biblia no dice que era el caballo, pero sí dicen que se cayó. Pablo cayó de espaldas. Y cuando Pablo se levantó, ese Pablo era otro, ya no era el que mataba a cristianos, sino aquel que defendía a los cristianos, sino aquel que decía, pues ya no voy a hacer nada, ahora si me quieren atacar, ataquen. Porque cambió algo cuando hubo un encuentro de 30 segundos con Cristo, con el Espíritu Santo. Pero llevamos años y no hemos tenido ese encuentro con el Espíritu Santo porque no hemos podido cambiar nada. Ahora, si vamos cambiando de a cositas, bendito Dios, está bien. No le voy a decir, lleva tantos años y no has cambiado nada. Pero cuando sí llevamos muchos años y de verdad seguimos con la misma forma de hablar, con la misma forma de conducirnos, con la misma forma de ser con las demás personas, entonces sí estamos en problemas. Si estamos haciendo las cosas mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar? ¿Qué vamos a hacer para poder tener esa capacidad de decir no a todas esas cosas malas? De decir no a la violencia, a los vicios, a qué sé yo, tantas cosas y tantos problemas que cada uno tiene de diversa forma. No todos padecemos lo mismo, pero sí todos padecemos de algo. ¿Dice amén? Amén. No sé si le ha pasado que va a una casa o con ciertas personas, o llega a cierta persona y de repente dices, ya me incomodé. O vas a una casa y dices, no me siento a gusto. No me siento a gusto de cómo se hablan, de cómo se llevan. Llegas a un lugar donde hay otro grupo de personas y dices, no me gusta cómo hablan. Le voy a contar algo y va a decir, qué payaso, pastor, pero no, a esto yo pensaría que debe de dar también su lugar y su espacio a usted. Una vez, hace poco, fue un hombre que hiciera el emplacamiento de su auto y quería una cita. Entonces le hice la cita para que él fuera, pero no me contestaba rápido la persona y la página se caducaba. Entonces yo la hice y dije, pues si la quiere, pues, se la hago en esta fecha, la más próxima y ya. Pero tardaba una semana. Entonces de repente ella me contesta y digo, ya está tu cita, está el día y tratando. No, está bien, y con groserías. No hacia mí, pero sí con groserías. Y dije, a ver, yo no te hablé con ninguna grosería. Y ni me conoces como para que me hables así. No, yo no te dije nada, pero si no quieres, pues mejor me devuelve mi dinero, pues ven por tu dinero. Y llegó, aquí está. No, pues yo no te dije nada, pero yo no te hablé con groserías. Yo no te hablo con groserías, ¿por qué me hablas así? Oh, pero es que yo hacía algo, pues sí, pero con tus amigos, yo no soy tu amigo. Entonces, entre pena y molestia, porque a la vez le molestó que lo regañara o le dijera, ¿no? Pero, no es algo digno dejar que te hablen de cierta forma. Y aunque, insisto, no me lo dijo a mí directamente, dije, ¿por qué me habla así? Quizás si me conociera, pues es tal persona, no pasa nada. Pero cuando digo, no me conozco, no me conozco, ¿por qué? Entonces, hermano, usted debe de sentirse a gusto en aquel lugar donde vaya y con quien vaya.
Hay sitios donde las personas se la pasan hablando, una, con groserías, otra, de otras personas, mucho chisme. Mantenga cuidado, no se meta ahí. Cuando comiencen esa situación, digan, nos vemos, muchas gracias por lo que sea y vámonos. No se quede ahí. Igual si no se está sintiendo a gusto, pues también sale. Ahorita se van todos. No. Vamos al libro de Job, capítulo 22, versículo 27 y 28. Job 22, 27 y 28. Fíjense lo que tenemos que hacer para poder tener determinación. Dice, orarás a Él y Él te oirá. Pero ahí sigue algo bien interesante. ¿Y tú? Harás tus votos. ¿Qué son tus votos? Y tú cumplirás tus promesas. ¿Qué le has prometido al Señor que todavía no le cumples? Orarás a Él y Él te va a oír. Pero tú, Él hará tus promesas. Ahora hay otros que dicen, no, yo por eso no le prometo nada a Dios. Entonces, hermano, o sea que Dios tiene que prometerte y cumplirte, pero tú no tienes la capacidad de prometerle algo. Y aquellos que lo hemos hecho, a veces no tenemos ni la capacidad de cumplir lo que ya dijimos. A veces somos muy, muy prontos para hablar y decimos miles de cosas y ya después como que mejor ya no. Sigo adelante. 28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. A ver. ¿Quién quiere andar en la oscuridad? Si me caigo más decente iba a decir, me voy de hocico. ¿Por qué? Porque no hay luz. Cuando se va, hoy se fue la luz en la mañana, pero ven, está la luz del sol. Pero cuando se va de noche, dices, no ves nada. Y si en la casa tienes un desastre, corres peligro. Pero determinarás, ahí fue el punto clave de la enseñanza o del título, determinarás a sí mismo una cosa. ¿Qué? Cumplirle al Señor. Amén. Tenemos que cumplirle a Dios lo que hemos prometido. Cuando le dimos nuestra vida a Cristo, cuando recibimos a Cristo, quizás no con la oración que siempre se hace, alguno que otro dirá, yo nunca hice esa oración, pero yo me siento de Cristo, yo estoy con Él y lo que necesite, yo estoy para Cristo, está bien. Amén. Pero tienes que determinar una cosa, cumplir tus votos, cumplir tus mandamientos. ¿Ha visto cuando se casan del matrimonio y ella le dice sus votos y él sus votos a ella, ¿no? Todos hacen una ceremonia muy bonita, todo bien padre. Pero pasando el tiempo, de repente esos votos se olvidan. Y es más, si alguno lo hizo y le preguntara, dirá, pues no me acuerdo de todo lo que le dije. O algunos sufrirán de amnesia por quererla, para no decir aquello que ya no lo han cumplido, pero saben que en un momento lo prometieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Dios, tenemos que orar a Dios. Señor, cámbiame, necesito que me ayudes a cambiar eso. Y dice que Él nos va a oír. Pero ahí está una clave. Cumplirás tus votos. Quiere decir que nos va a oír, pero nosotros debemos de ofrecerle, es decir, prometerle algo. No te hablo de recursos, te hablo de tu vida. Mire, si hay algo que a Dios le importa, es la vida de cada uno de nosotros. Si acaso cruzamos aquí los recursos y el dinero, bueno, es para cosas, sí, materiales, pero que nos sirven para la iglesia. Pero a Dios, más que eso, a Dios le interesa que usted esté bien. Es decir, que le prometas algo que tú cambies. Que
hay tantas cosas. ¿Cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa? ¿A tus hijos o a tus papás si eres hijo? Ahí voy con tu gente y haces las cosas. También eso no es honra. Entonces vuelvo al principio, Dios es fiel con las palabras que ha dicho. Dios ha dicho que si honras a papá y a mamá tendrás larga vida. Pero cuando estás haciendo las cosas de mala gana, no le estás dando honra a papá y a mamá. Por lo tanto, Dios es fiel a que entonces no hay larga vida para ti. Y hay gente que dice, es que tengo miedo de que me voy a morir, tengo miedo, siento que me persiguen, soñé esto, soñé lo otro, y les da miedo todo, y le deshonras a tus papás. Yo los quiero mucho, sí, una cosa es quererlos y otra respetarlos y honrarlos. Pero cuando tú honras a tus papás, dices, ¿qué me importa que soñé con lo que he soñado? ¿Qué me importa que como que me siento confiado porque estoy cimentado sobre una palabra de Dios que dice que si honro a mi papá no me va a dar nada, voy a tener la vida. Amén. Por lo tanto, eso es a lo que Dios va a ser fiel y nosotros tenemos que ser fieles también a sus palabras. Sí, amén. Tenemos que ir cambiando cosas. Los hijos, hermano. ¿Qué le ponemos a nuestros hijos de espiritual entre semana cuando no venimos a la iglesia? Si yo le pregunto a cualquiera de nuestros niños de Roblox y sus personajes, me los dicen de una. Yo les pregunto 5 libros de la Biblia. No sé. Un canto, aunque sea. ¿Cuál será? Joana cantaba el de fiesta, fiesta, nunca se le quedaba la fiesta en el desierto y así. Pero, ¿qué le pones a tus hijos en la semana de Dios? A los niños chiquitos. Ya a los muchachos, bueno, ¿qué pláticas tienes con ellos? ¿De qué hablan? Puro bonito, puro regaño. A veces es parte de. Pero dentro de todo eso, hablar acerca de Dios. El tema tiene que ser Dios en algún punto. Amén. ¿Por qué? Porque si vive, mira, nosotros vivimos con mi esposa, mis 3 hijas, mi esposa y yo, somos 5 en la casa. Y si, por ejemplo, no estuviera Abby ahí, no estuviera porque se fue, salió, lo que sea, y estamos los 4, aún así en un punto diríamos, ¿y a dónde fue? ¿Y a qué hora va a llegar? ¿O ya habrá llegado allá? No sé, pero en cualquier momento la vamos a tener que nombrar, a ella o al que sea. Si me voy a trabajar, estoy trabajando y aún así dice, ¿y acá no mi papá? Sepa, ¿no? Entonces, si Dios vive ahí contigo, Amén. o suponemos que Dios vive ahí con nosotros, Sí, en algún punto, ¿qué dirá Dios de eso? ¿O cómo ves? ¿O primero Dios? ¿O Dios querrá esto? Pero si no hay una plática de Dios en casa durante cada día, en realidad no tenemos. Ahí no está Dios. Entonces, note cómo necesitamos ir cambiando cosas, ir incluyendo cosas, ir quitando cosas, ir cambiando cosas. Ahora sin religiosidad, no le vamos a echar crema a los tacos, pero sí, por ejemplo, a los muchachos, no hagas esto, que si haces esto, dice el Señor que te puede pasar esto otro. O aplícate en esto, mira, el Señor te va a ayudar, te va a bendecir. Entonces necesitamos ir haciendo cambios, hermanos. Sí, amén. Porque cuando su hijo nació, el que ya es adolescente, el que ya es joven, cuando nació, no le contestaba, no le hacía jetas, no le pedía más que su comida. Porque conforme vamos creciendo, vamos teniendo formación. Entonces, cuando usted nació, no tenía ni esos deseos de
de enviciarse, ni esos deseos inmorales, ni esos. No, usted era un ángel, hermano. Nació o nacimos bien, pero la vida o el mundo en el que estamos, del que nos fuimos llenando de cosas. Un niño nace y usted puede poner al rubio o blanco a jugar con el morenito y no tiene ningún problema y jamás le va a decir ni un insulto, si acaso. Ni el otro lo va a recibir como un insulto o nada. Pero conforme va creciendo, entonces uno se cree superior al otro. ¿Por qué? Porque alguien le metió esa idea. Clasistas, racistas y todas esas situaciones que no teníamos de niños porque nacimos bien. De allá el Señor nos mandó bien. Pero aquí en el mundo nos fuimos llenando de cantidad de cosas. Por eso le digo, ¿qué le pones a tu hijo? Dejas que se llene con lo mismo que te llenabas tú y míranos ahora cómo estamos. Batallando con cuestiones en nuestra mente, depresivas, ansiedades y párale de contar. ¿Por qué? Porque no nos llenábamos de cosas de Dios, porque nos llenaron de muchas otras cosas, de traiciones, de golpes, de insultos y de miles de cosas malas. Entonces no podemos repetir ese patrón, sino que tenemos que cortarlo entendiendo que Dios quiere que estemos bien. Por eso determina cambiar tu vida, determina ser diferente en tu familia, determina ser diferente con tu esposo o tu esposa. Si le va incomodando un poco la palabra, gloria a Dios, porque de eso se trata. Amén. Algunos ya grandes hasta culpan a Dios de todas las situaciones que pasan. Pero hoy, ¿qué día es hoy? 24. Sí. Hoy, 24 de agosto, es donde debemos de determinarnos y cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar. Sí, amén. Hermano, yo siempre les digo, no, aquí no es una religión. Diga, te tiene que venir vestido así. Te tiene que... No. Hermano, si usted sale de aquí y es el mismo yo, normal. Aunque la gente me dice, ay, los de ahí son así. Y yo te enseño eso. Entonces necesitamos ir determinando qué cosas hacer, qué cosas cambiar. Sentir en nosotros mismos, debo de cambiar esto en mí. Debo de ser diferente. Ahora, si el carro, hermano, tiene garantía, ¿lo va a llevar con cualquier mecánico? No. Así no, voy a la agencia o al fabricante. Fíjense lo que dice la Biblia allá en Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. ¿Y para qué nos hizo? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios si estamos haciendo lo que a Dios no le gusta? Entonces, no estamos haciendo o obedeciendo para lo que fuimos formados, creados y hechos. Sí, amén. Entonces necesitamos que determinamos. Es una palabra que casi siempre a los hombres se nos dice determina cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos también ese estigma a los hombres de que mañana lo hacemos y no lo hacemos. Mañana sí, ahora sí, mañana. Y vuelve a pasar mañana y tampoco lo hicimos. Hasta que nos determinamos a hacerlo y decimos, ahora hasta que no termine lo hago. Pero no es exclusivo de los hombres, las mujeres también tienen que determinarse a cambiar su forma de hablar, a cambiar su perspectiva del esposo. A veces el problema es la perspectiva que tienen del esposo. Ya lo tienen en un estigma y en un encasillado en qué es esto, y por más que haga el esposo para querer agradarle, no mal.
Entonces determina, mujer, también cambiar tu forma de ser para con él. Porque casi siempre quieren que uno sea el que cambie, que sea transformado, pero ustedes también tienen que ser transformadas. Aquí no solamente es el hombre, no solamente la mujer, sino todos. Y te voy a decir que el fabricante de tu vida no fue una noche de pasión de tus papás. Bueno, sí, fue el medio. Pero fue Dios con un propósito. Sí, amén. Un propósito que tiene para cada uno de los que estamos aquí. Todos tienen un propósito. Es más, déjame decirte, toda la persona en la vida tiene un propósito. Pero a veces, como tenemos ideas equivocadas, nos alejamos del propósito. Y tenemos una vida común y corriente donde no sabemos cuál es el propósito. Muchos nos hemos cuestionado en momentos de la vida: ¿y para qué vivimos? ¿Y para qué estamos? Cuando estamos tristes, malos, ¿y para qué la vida? Hubo un hombre que se llamaba Jacob y Esaú. Y Esaú tenía mucha hambre y Jacob le hizo una comida y le dijo: si me das la primogenitura, yo te doy esta comida. Y entonces Esaú menciona y dice: pues ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Entonces cuando sintió eso, dijo: toma mi primogenitura, toma mi bendición. Y se quedó sin bendición a causa de algo que él mismo dijo. ¿Y para qué estoy? ¿Para qué existo? Hermano, todos tenemos un propósito. Así que no debe de pasar otro mes sin que haya un cambio en nosotros. Amén. Sin que haya un cambio en nuestra vida. Sin que haya un cambio para bien. Hermano, si no se nota el cambio, no hay problema. Porque tú sabes que estás cambiando algo en ti. Hay cambios que se van a hacer bien notorios. Porque pues se ve, hay una obviedad de que estamos mal en ciertas áreas. Pero de repente se va a ver cómo hemos sido transformados. Y cuando somos transformados, entonces eso que pasamos va a ser como testimonio, va a servir como testimonio para que otras personas sepan que las cosas se pueden superar, que en Dios hay oportunidad, que Dios puede hacer todas las cosas si nosotros nos determinamos. Amén. Ahora, amar y respetar. Hay personas que respetan a Dios, pero hay personas que aman a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que aquel que respeta a Dios cumple con un estándar, con el mínimo para estar bien o permanecer delante de Dios bien. Pero aquel que ama a Dios, entonces no se reserva nada, sino que se da todo, se entrega con todo. Esa es la diferencia. Así yo respeto a Dios, está bien, pero es mejor amar a Dios, porque cuando lo amas, no solamente te limitas a dar el tope hacia abajo, sino que tratas de dar lo más que se pueda, lo más que puedas hacer para la obra. Comienzas a predicarle a las personas, comienzas a hablarle de que Dios puede hacer las cosas diferentes en tu vida. Ahora no va a ser siempre de la noche a la mañana. Las cosas, Dios tiene los tiempos. Cantábamos hace rato, Dios tiene el control de las cosas. Y nosotros queremos acelerarlas porque estamos ansiosos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero no necesitas saber qué va a pasar mañana. Solo necesitas estar confiado en Dios y eso te debería de dar la certeza de que va a ser algo bueno en el momento que te toque la bendición. Sí, amén. Ves que el otro le está yendo súper bien y va creciendo y se va levantando y dices: ¿yo cuándo? Tranquilo, no reniegues. Amén. El Señor no se olvida de nada. Pero el Señor sabe en qué momento. O sea, a veces pretendemos saber más que Dios.
Uy, yo creo que si ahorita Dios me diera esto, no, yo haría esto por la obra, esto otro, y el Señor, si te lo doy, ¿qué pasa? Está la parábola del hijo pródigo, ¿no? que pidió su herencia, se la dieron, y en vez de hacer algo bueno, se fue de la casa, porque dentro de la casa el padre no le permitía hacer todo lo que puede hacer por allá afuera. Entonces ya regresa. ¿Y cómo regresó? Sin nada. Porque allá afuera, lo que decíamos, te mejor, te va haciendo que tu vida sea más tediosa, más pesada. La gente se conforma con tener dinero. Piensan que tener dinero es el éxito. Y la verdad es que no. Si hay algo que la gente más envidia, no es el dinero, es tu estabilidad. No es el dinero, es que estés gozoso aunque no tengan lo que ellos tienen. No es el dinero, es que tengan a tu familia bien y que ellos con todas sus almas batallando, peleando y luchando con miles de cosas. Y todo eso, ¿cómo te lo da? Bueno, una de dos: o eres una buena persona moral de allá afuera, pero que no tiene a Dios, o alguien que está dentro de Cristo, y eso de estar en Cristo te hace ir hacia una dirección correcta. Estar cimentado sobre valores, estar cimentado sobre la palabra, serle fiel a Dios, y por lo tanto Dios te honra. Amén. Y hablé muy rápido, me sentí de los de la prosperidad. Ahora, no vengo a señalarte ni a culpar ni a señalar ninguna de las cosas. Decía Pablo, si hablamos de pecadores, yo soy el primero, pero sí te vengo a decir que hay tres cosas que necesitamos hacer. La primera es arrepentirse de lo que hemos hecho. Pero yo ya me arrepentí, por eso acepté a Cristo. Sí, pero ahora en Cristo hemos hecho varias cositas. ¿Pero que no, Dios ya nos perdonó todo? No. O sea, sí, pero no. ¿Cómo es? Bueno, cuando vienes a Cristo por primera vez, Cristo te perdona ahí todo. Y después, ¿se acuerda que está el Padre Nuestro? Y dentro de esa oración dice: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Entonces quiere decir que Cristo nos perdonó todo, pero ahora en Cristo, si fallamos, hay que ir y pedir perdón. Y nos va a perdonar, sí, nos va a perdonar. Pero eso nos lleva a un reconocimiento y si algo malo, vengo y te pido perdón. Porque si no vengo y pido perdón es porque no sentí que fuera malo. Entonces, ¿ya no tenemos perdón? Sí, Dios nos perdona de todo. Pero tenemos que tener en razón y reconocer que hemos hecho algo malo. Y cuando hacemos eso, hermano, entonces nosotros vamos a sentir en nuestro corazón, o en nuestro interior, el querer cambiar, el reflexionar primeramente, el querer tener paz para con Dios y entonces paz con los demás. ¿Cuánto daño nos hicieron en nuestra familia de chicos? Algunos días ni me acuerdo porque tu mismo cerebro bloqueó tanta cosa. Violencia intrafamiliar, ofensas entre los papás o golpes a los niños, a los pequeños. Y todas esas cosas nos fueron malformando. Y de grande, insisto, padecemos todo eso. ¿Y sabe qué es el problema? Que lo vamos a replicar en los hijos. Y aunque uno no quiere, porque dice, no, yo lo viví así, yo no quiero que pase eso. Y quizás sí, pues, si te pegaron, tú no les pegas, a lo mejor. Otros dicen, no, yo así aprendí y así van a aprender. Pero, insisto, si no hay una sanidad y una determinación para cambiar las cosas, va a ser un ciclo. Pero están en Cristo, van al templo, sí, pero eso no tiene garantía de nada hasta que alguien se determine a cambiar.
a hacer las cosas diferentes. De nada nos sirve, insisto, el congregarnos si no vamos a ser transformados. Arrepentirnos de lo que hemos hecho, número 1. 2, ir a Dios. Él nos escucha, dice la Biblia. Que Él nos restaure. Yo sé que alguien se va a acordar de esto, pero en casa de una tía, antes yo estaba chico y ellos tenían una tele de las cuadradas de las de antes de caja. Entonces prendíamos la tele y de tanto en tanto la imagen se hacía una raya así en medio. ¿Y sabe cómo le arreglaba? No sabe. Todos lados también. Le pegaba. ¡Pum! Aparecía otra vez la imagen. Otro rato y otro golpe. Así estamos como cristianos. Nos fundimos de repente y ¿qué creen? Otra vez vamos igual. Pero hasta que la mandaba a reparar y le cambiaba lo que le tenían que cambiar, dejaba de recibir golpes. ¿Quieres dejar de recibir tanto golpe de la vida, tanto golpe de Dios? Tienes que ir a que te repare, a que te restaure, Sí, a amén. que cambies por completo lo que hay que cambiar. Si no, no va a ser puro golpe. Y ya voy terminando. Y número 3, determinarse a hacer mejor las cosas y a cuidar la reparación. Amén. ¿Ha visto aquellas personas que se enfermaron del estómago, tienen irritado cualquier picante, poquito picante, café, todo lo hace, les hace mal? Y de repente pues, le das su aluminio, ¿no? Aluminato, no sé cómo le llaman, y se siente, ya bien. Y al rato los ves otra vez comiendo los trénicos acá. Es como, ¿cómo es posible? Eso sí estabas llorando porque te ardía. Y te ayudé, te di lo necesario y otra vez estás. Haga de cuenta que así muchos de nosotros con Dios. Porque en el momento terrible vamos y le lloramos. Y en su misericordia nos ayuda y ya después, otra vez, vamos de vuelta. Porque no hay determinación. Una de las cosas que dice la etimología de determinación es límite. De aquí yo no paso. Que cobarde, que no sé. Habla lo que quieras. Pero te has determinado. Daniel, lo que viene a hacer comer cosas sacrificadas a los ídolos, dice la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Dios. Es decir, necesitamos decidirnos. Amén. Cuando nos decidimos, hacemos las cosas. Mucho más los latinos, ¿eh? Los latinos. A un latino le dices, haz esto, le da flojera. Pero si le cambias la estrategia y le dices, ¿cuánto a que no lo haces? La activas, como fregado, ¿no? Yo lo hago ahorita. Así somos. Entonces necesitamos activarnos. No quiere que le diga, ¿cuánto a que no cambia para bien? ¿Cómo fregado? No sé, a mí. El problema, hermano, insisto, es que si no cambiamos nosotros, vamos a replicar las cosas. ¿Por qué? Porque gente dañada va a dañar más gente. Pero gente restaurada va a sanar mucha gente. Amén. Yo no creo, sería algo insensato pensar que alguno quisiera seguir fastidiando a su familia
o a su alrededor. Yo creo que todos quisiéramos estar en paz, pelear lo menos posible. No le voy a decir, no va a pelear nunca, no sería una mentira. Pero, como dijimos la semana pasada, que no sean los mismos problemas los de los cristianos que los problemas de allá. Hermano, yo no puedo conseguir que dentro de acá los problemas que tienen los matrimonios sean a veces más fuertes que los de allá afuera. No puede ser. No puede ser que haya violencia ya a ciertas alturas. ¿Cómo puedes hacer eso? No. Ustedes saben tantas cosas que pasan que en uno de los matrimonios de libertad porque están los muchachos. Pero gente dañada daña más. Gente restaurada restaura a otros. Sí, amén. Si no, pregúntele a los activistas. Aquel que fue salvado del cáncer, ahora hace campañas para que la gente se cuide de esto, para que no les dé cáncer. Si vencieron cualquier otra cosa, hace campañas para que la demás gente no lleguen a eso. Los alcohólicos anónimos, para que no caigan en lo mismo que ellos cayeron. Los cristianos, si salimos, si el Señor nos rescató de algo, entonces nosotros deberíamos también de salir y hacer campaña para decir, no vayas por ahí, de ahí ya me sacó el Señor. Y nuestra amada Padre pasar por esa misma etapa.